Muchos extraños hallazgos han salido a la luz, algunos con historias macabras o lugares misteriosos y hasta criaturas nunca antes vistas han desconcertado a investigadores y aventureros en los últimos años. El árbol que sangra. Este árbol es uno de los más raros que verás y no solo debido a su apariencia similar a un paraguas, se lo conoce como sangre de dragón y crece en una de las regiones más extremas de nuestro planeta, Socotra, en Yemen, a mitad de camino en Asia y África. En este pequeño mundo conviven varios paisajes en un casi total ausencia de lluvias. Y ese ambiente hostil es donde este árbol, cuyo nombre científico es Dracaena cinnabarri, es uno de los pocos que lograron sobrevivir gracias a sus 10 metros de altura que les sirven para capturar la humedad al amanecer y anochecer. Pero lo que realmente impacta a los expertos es que sangra cuando se lo corta y en grandes cantidades. Así es, este árbol produce una resina muy similar a la sangre incluso en su consistencia, que debido a sus propiedades tiene muchos usos en la medicina tradicional oriental. Un extraño búnker apocalíptico. Un ciudadano canadiense llamado Bruce Beach al parecer había planeado sobrevivir al fin del mundo y comenzó uno nuevo desde la seguridad de su enorme búnker subterráneo. Este hombre con su barba larga y tiradores pasó la mitad de su vida preparándose para hacer un Noé post-apocalíptico desde una pequeña comunidad en las afueras de Orangeville, en Ontario. Para lograrlo enterró 42 autobuses escolares en la década de 1980 y los unió en el refugio nuclear privado más grande del mundo, el Arca 2. Sus planes eran muy elaborados, reclutar amigos para reiniciar la sociedad luego del impacto de las armas nucleares y hasta comenzó a desarrollar un idioma universal que según él uniría a la humanidad. Un pequeño gran monstruo. Guardaparques de Australia hallaron una criatura colosal, una especie de sapo marrón con la longitud del brazo humano y un peso de 2.7 kilogramos. Se trata de un anfibio conocido como sapo de caña y fue visto mientras conducían por el Parque Nacional Conway de Queensland. La mujer que pudo sostener al animal con sus propias manos estaba impactada con lo grande y pesado que era. Según cuentan, debido a su tamaño podía comer no solo insectos y reptiles como otros sapos, sino también mamíferos pequeños. Lo cierto es que el espécimen rompió con todos los récords como el ejemplar más pesado que se haya encontrado según el Departamento de Medio Ambiente y Ciencias, quienes lo apodaron como un verdadero monstruo digno de una leyenda. Ancestros caníbales. Los expertos descubrieron algo muy oscuro en la historia de la evolución humana. Dentro de la cueva Moulin-Guercy en Francia, un grupo de antropólogos halló restos humanos con cortes en los huesos, así como herramientas destinadas a este propósito, lo que sugiere que los neandertales habrían recurrido al canibalismo. Es posible que hayan sido empujados a esta práctica por una necesidad extrema, como el cambio climático que se produjo al final de la penúltima era glaciar del Pleistoceno. Cuando la temperatura del planeta subió varios grados, los hielos se retiraron en gran parte de Europa y los mamíferos, su principal fuente de alimento, emigraron en busca de climas más fríos. Sin embargo, estos hallazgos de una cueva de Goyet, Bélgica, que datan de hace 45.000 a 40.000 años, sugieren que los neandertales se comían a otros colegas para eliminar la competencia. El sonido de la muerte. Un grupo de investigadores y creadores de contenido lograron recrear uno de los sonidos más escalofriantes de la Tierra, mejor conocido como el silbido de la muerte azteca. El ruido se produjo utilizando un silbato que fue hallado en el antiguo templo de Quetzalcóatl en México. Si bien los arqueólogos que lo encontraron creían que se trataba de un simple juguete, 15 años después descubrieron que era capaz de emanar un sonido por la parte superior. Woman screaming. El extraño objeto, que podría haberse utilizado en rituales y sacrificios, simulaba el sonido de la laringe humana. Algunos piensan que el sonido era una especie de intimidación frente al enemigo, y otros entienden que podría tratarse de un talismán para defenderse de los espíritus malignos o quizás algo peor. Figuras de Acambaro. En Guanajuato, México, unos simples objetos de arcilla hicieron dudar a los expertos sobre la historia de la humanidad. Eran solo unas simples figuras que parecían mostrar a un humano sentado sobre un dinosaurio, un hallazgo impactante incluso para el año 1944. Estas estatuillas fueron adquiridas por un aficionado en arqueología de Alemania llamado Waldemar Hulsrud, quien se obsesionó en la búsqueda y llevó su colección a unos 37.000 piezas. Sin embargo, cuando las presentó a la prensa muy entusiasmado, los expertos le aseguraron que eran falsas, probablemente hechas por su ayudante. Lo extraño es que años después, distintos análisis dieron distintos resultados y nunca se supo exactamente de dónde provenían ni qué era lo que intentaban representar.
Redes en los árboles. Una mujer quedó algo confundida y aterrada después de descubrir telarañas gigantes que cubrían árboles y arbustos en su parque local, pues no se trataba de una decoración de Halloween. En realidad existe una criatura capaz de crear este tipo de escenario de terror y es una simple polilla. En las redes son estas realidades enormes nidos que pueden tener hasta 1 metro de diámetro o más y sirven para protegerse de los depredadores durante la temporada de alimentación, cuando las orugas dejan los árboles frutales para convertirse en pupas. Así que, aunque no sean peligrosas, no quita que sean capaces de causar serios escalofríos. Pileta de la muerte. En las profundidades del Mar Rojo, el enorme cuerpo de agua que separa África de Asia, un grupo de biólogos marinos halló algo aterrador. Usando un vehículo submarino operado a distancia, se toparon con un extraño fenómeno natural denominado pileta de salmuera, o mejor dicho, una pileta de la muerte, ya que por sus cualidades cualquier criatura que ingrese en ella muere. Se trata de una suerte de algo extraordinariamente salado que se forma en el fondo marino, uno de los entornos más extremos que pueden hallarse en el planeta, ya que allí hay una total falta de oxígeno y una química muy poco común. La formación más grande, con una medida de unos 10.000 metros cuadrados, se encuentra a 1.700 metros de la superficie y es frecuentado por depredadores que se alimentan de los desafortunados que intentan en esas piletas. Un antiguo celular. En el año 2016, un grupo de arqueólogos encontró algo muy llamativo. A simple vista se trataba de un objeto rectangular de color negro que parecía la funda decorada de un teléfono inteligente dentro de un entierro de la Edad de Bronce. El hallazgo se dio en la necrópolis del embalse de Alatey, un lugar de enterramiento conocido como la Atlántida rusa, ya que solo aparece bajo el agua durante unas pocas semanas al año. Por su parecido con un teléfono moderno, los investigadores lo bautizaron el iPhone de Natasha, pero al parecer se trataba de un antiguo accesorio que lucía una mujer de la era Xiongnu. De hecho, era una elegante hebilla de cinturón hecha de azabache de piedras preciosas, con decoraciones incrustadas de turquesa, cornalina y nácar, con al menos 2137 años de antigüedad. Las muñecas de Alabama. La oficina del alguacil del condado de Autauga, en Alabama, Estados Unidos, recuperó 21 muñecas de un pantano local, algunas de ellas sin cabeza. Sorprendentemente se encontraban sobre estacas de bambú, la mayoría eran de porcelana y tenían la apariencia de ser muy antiguas. Todo comenzó cuando un hombre de la zona dijo haberlas visto desde el camino poco antes de que los oficiales iniciaran el operativo. Lo más extraño es que no fueron reclamadas y se desconoce su propósito, pudiendo ser parte de algún tipo de ritual o brujería. Lo cierto es que, según cuentan, este pantano es utilizado por grupos de adolescentes que ingresan por la noche en busca de criaturas y fantasmas y aseguran que así suceden muchas cosas inexplicables. La mansión Winchester. Si te apasionan los misterios, seguramente habrás oído de esta mansión ubicada en San José, California. Este sitio es famoso por ser el lugar más embrujado de todo el territorio estadounidense y quizás de los lugares más siniestros del planeta. Uno de los motivos se debe a la descabellada construcción. Cuenta con 24.000 metros cuadrados, 161 cuartos, todos incontables pasillos, pesadizos secretos, además de puertas y escaleras que no llevan a ninguna parte. Fue construida por la viuda de William Winchester, Sarah. La mujer estaba tan devastada por la muerte de su marido que acudió a un medium, quien le indicó que debía construir un hogar para los muertos. Su propósito era que los espíritus se perdieran dentro y no pudieran hallarla. Por supuesto, allí suceden cosas extrañas: puertas que se abren solas, corrientes de aire, sonidos de melodías, pasos y golpes en las paredes. El cementerio que desafía la física. Algunas personas están desconcertadas con este lugar y su aparente capacidad de desafiar las leyes más básicas de la física. Se trata de un camino ubicado dentro de un cementerio en Michigan, donde los vehículos al parecer pueden rodar cuesta arriba sin acelerar, como si se tratara de un fenómeno gravitacional. El caso es tan extraño que ya atrajo la atención de otras personas, quienes se acercan a comprobar por sus propios medios y, a decir verdad, algunos llegan allí, ponen su coche en punto muerto y ven cómo comienza a subir por una pendiente como por arte de magia. Tal vez se trate de una simple ilusión o en otro fenómeno, pero a decir verdad, el hecho de que suceda dentro de un cementerio le da un toque bastante tenebroso, ¿no crees? El mecanismo de Anticitera.
Al día de hoy existen pocos hallazgos del pasado tan misteriosos para la tecnología como este extraño mecanismo. Todo comenzó cuando un barco griego se fundió frente a la isla de Antiquitera hace unos 2000 años y fue descubierto en el fondo del mar en 1900. Cuando los arqueólogos comenzaron a calificar los objetos que contenía estas estatuas de cobre y mármol, descubrieron una especie de engranaje formado por varias capas de latón que encajaban con precisión y estaban integrados en una caja de madera, pues este resultó ser una máquina del futuro demasiado sofisticada para su época, capaz de predecir las posiciones de los planetas y estrellas en los cielos por fechas. De hecho, tuvieron que pasar unos 1500 años antes de que algo se aproxime al mecanismo de Antiquitera, volviendo a aparecer en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos en Europa. Nidos helados. La Antártida es un sitio fascinante que nunca deja de sorprender, tanto es así que algunas expediciones regresan con imágenes impactantes que parecen sacadas de otro planeta. En este caso se trató de una colonia de peces descubierta en el mar de Weddell con más de 60 millones de crías y con una superficie del tamaño de Malta en Italia. Se cree que es la mayor del mundo y corresponde al extraordinario pez de hielo. Este animal tiene el cráneo y la sangre transparente, ya que es el único vertebrado que no tiene glóbulos rojos. El hallazgo se produjo en el año 2021 por el buque de investigación polar alemán Polarstern y según los investigadores la colonia llevaba a ocupar unos 240 kilómetros cuadrados. Para su sorpresa, además, cada uno de los nidos de 75 centímetros de diámetro contenía una media de 1735 huevos y estaban custodiados por un pez adulto. Un paraíso explosivo. Outer Banks es uno de los destinos turísticos más populares de los Estados Unidos, un auténtico paraíso de arenas blancas y agua cristalina, pero muchos de los que lo visitan no conocen su verdadera historia, incluido su macabro pasado. Estas playas de Carolina del Norte se utilizaron como sitio de pruebas de bombardeo durante más de 100 años. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se lanzaban desde los aviones para probar la precisión y entrenamiento de los pilotos, pero de vez en cuando una de ellas llega hasta la orilla. El caso más reciente ocurrió en octubre de 2020 cuando los visitantes debieron pedir ayuda luego de encontrarse una bomba de 1 metro de largo en medio de la playa. El hecho de que fuera vieja y estuviera sensible a una explosión lo hacía realmente peligrosa, por lo que tuvieron que crear un perímetro seguro para que la bomba fuera retirada y detonada. Lo cierto es que se desconoce cuántas más puede haber y probablemente este sea un enigma que perdure en el tiempo. Muchos extraños hallazgos han salido a la luz, algunos paras o lugares misteriosos y hasta criaturas nunca antes vistas han desconcertado a investigadores y aventureros en los últimos años. El árbol que sangra. Este árbol es uno de los más raros que verás y no solo debido a su apariencia similar a un paraguas, se lo conoce como sangre de dragón y crece en una de las regiones más extremas de nuestro planeta, Socotra, en Yemen, a mitad de camino en Asia y África. En este pequeño mundo conviven varios paisajes en un casi total ausencia de lluvias, y ese ambiente hostil es donde este árbol, cuyo nombre científico es Dracaena cinnabarri, es uno de los pocos que lograron sobrevivir gracias a sus 10 metros de altura que les sirven para capturar la humedad a la mano. Pero lo que realmente impacta a los expertos es que sangra con cantidades. Así es, este árbol produce una resina muy similar a la sangre incluso en su consistencia, que debido a sus propiedades tiene muchos usos en la medicina tradicional oriental. Un extraño búnker apocalíptico. Un ciudadano canadiense llamado Bruce Beach al parecer había planeado sobrevivir al fin del mundo y comenzó uno nuevo desde la seguridad de su enorme búnker subterráneo. Este hombre con su barba larga y tiradores pasó la mitad de su vida preparándose para hacer un Noé post-apocalíptico desde una pequeña comunidad en las afueras de Orangeville, en Ontario. Para lograrlo enterró 42 autobuses en 1980 y los unió en el refugio nuclear privado más grande del mundo. Sus planes eran muy elaborados: reclutar amigos para reiniciar la sociedad luego del impacto de las armas nucleares, y hasta comenzó a desarrollar un idioma universal que, según él, uniría a la humanidad. Un pequeño gran monstruo.
guardaparques de Australia hallaron una criatura colosal, una especie de sapo marrón con la longitud del brazo humano y un peso de 2.7 kilogramos. Se trata de un anfibio conocido como sapo de caña y fue visto mientras conducían por el Parque Nacional Conway de Queensland. La mujer, que pudo sostener al animal con sus propias manos, estaba impactada con lo grande y pesado que era. Según cuentan, debido a su tamaño, podía comer no solo insectos y reptiles como otros sapos, sino también mamíferos pequeños. Lo cierto es que el espécimen rompió con todos los récords como el ejemplar más pesado que se haya encontrado, según el Departamento de Medio Ambiente y Ciencias, quienes lo apodaron como un verdadero monstruo digno de una leyenda. Algo muy oscuro en la historia de la evolución humana. Dentro de la cueva Moulin-Guercy en Francia, un grupo de antropólogos halló restos humanos con cortes en los huesos, así como herramientas destinadas a este propósito, lo que sugiere que los neandertales habrían recurrido al canibalismo. Es posible que hayan sido empujados a esta práctica por una necesidad extrema, como el cambio climático que se produjo al final de la penúltima era glaciar del Pleistoceno. Cuando la temperatura del planeta subió varios grados, los hielos se retiraron en gran parte de Europa y los mamíferos, su principal fuente de alimento, emigraron en busca de climas más fríos. Sin embargo, estos hallazgos de una cueva de Goyet, Bélgica, que datan de hace 45.000 a 40.000 años, sugieren que los neandertales se comían a otros colegas para eliminar la El sonido de la muerte. Un grupo de investigadores y creadores de contenido lograron recrear uno de los sonidos